Ok, partamos de nuevo. El modelo que vamos a ver ahora va a ser el modelo ISLM-PC. Entonces, como ven, eh, el modelo va a ser el modelo ISLM, al cual le vamos a agregar una curva de Phillips, ¿ok? Para tomar en cuenta el hecho de que los precios se pueden mover. Acuérdense, el modelo de ISLM antes, ¿no? Teníamos como supuesto que el nivel de precio estaba fijo. ¿Ok? Entonces ahora queremos cambiar este supuesto y para esto agregamos una curva de Phillips al modelo. Hagamos un repaso rapidito del modelo ISLM. ¿Se acuerdan? Teníamos dos curvas. La curva IS, que presentaba el equilibrio en el mercado de los bienes, donde el output era función del consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno. Y la curva LM, donde bueno, teníamos demanda por dinero igual a PY L por Y. Okay. La versión del módulo de ICLM que vamos a considerar, bueno, y teníamos, déjenme hacerlo gráficamente, típicamente tenemos que la LM era creciente, la IS era decreciente. Acá teníamos la tasa de interés y acá teníamos el output. Okay. Entonces, la versión que vamos a considerar va a cambiar, entre comillas, dos cosas acá. Okay. La primera cosa que vamos a cambiar es considerar que en este modelo el Banco Central no maneja la cantidad de dinero. Entonces, cuando hace política monetaria, no va a mover eh, la oferta de manera que se iguale la demanda, sino que va a mover la tasa de interés. ¿Okay? Y al mover la tasa de interés, se ajustará la cantidad de dinero a esta nueva tasa. ¿Okay? Este caso en realidad lo vimos en clase. ¿Se acuerdan qué pinta tenía la curva LM cuando el Banco Central manejaba la tasa de interés? ¿Alguien se acuerda? Así de paso, hacemos un repaso. Excelente, Fernanda y Felipe dicen que era horizontal, efectivamente. Es decir, que entonces, de esas dos, por este primer cambio, de esas dos curvas de arriba, esta LM no va, vamos a tener nada más que una curva horizontal. Entonces, voy quitando esto y mi LM va a tener una pinta así. Mi IS, ¿saben qué la podría hacer mejor? Y hacerla decreciente. Ok, entonces, no sé si se ve acá, parece creciente, pero la intención es que sea horizontal. Ok, dejen, ¿sabéis qué? Voy a usar una pseudo regla. Ok, ahí se ve horizontal. LM, ¿qué dije? Y entonces vamos a tener una IS decreciente. Ahora, vamos a hacer un segundo cambio. Y el cambio es el siguiente. Cuando presentamos este modelo, lo expresamos en función de la tasa de interés nominal. Me pregunta Felipe, profe, ¿por qué no usamos ISLM en economía abierta? Podríamos, ¿eh? Pero lo hacemos en economía cerrada. Hay muchas estadísticas comparativas que se parecen. ¿Okay? Um, sí, digamos, la gran desventaja es que no vamos a poder hablar de tipo de cambio. ¿Okay? Y estoy de acuerdo contigo, es ultra relevante en un contexto en un contexto como Chile, ¿no? Que es una economía abierta. Entonces, ahí estoy de acuerdo que la duda
La desventaja es que en un libro como el de la biografía, en ah, típicamente los modelos están expresados como una economía cerrada. ¿Ok? Esto en parte es porque los que escriben los libros no viven en Chile, viven o en Estados Unidos o en Europa, donde tenemos una economía grande, ¿ya? Y como que los shocks externos a la economía no les afecta tanto como nos afecta en Chile. Dicho esto, dado que muchas estadísticas comparativas se van a parecer, que estemos en economía cerrada o en economía abierta, entonces como que el costo no es tan grave, ¿no? Y uno quizá prefiere usar el mismo modelo que el que tienen los libros. Pero estoy de acuerdo contigo, Felipe, es una preocupación estando en Chile, dado que tenemos una economía más chica que la que puede ser la americana o la europea. Entonces, comparto la pena. Ok, entonces el segundo cambio que quería hacer, les comentaba que el modelo ISLM tenía todo en función de la tasa nominal de interés. ¿Okay? En realidad, cuando hablábamos de la tasa nominal o de la tasa real, hablábamos un poco de lo mismo. Acuérdense la identidad de Fisher. La identidad de Fisher, que nos decía que la tasa nominal era la tasa real más la inflación anticipada. ¿Okay? Cuando no teníamos que los precios subían, era razonable decir que esta inflación anticipada era cero. Si no suben los precios, ¿qué van a anticipar los agentes que no van a subir? Entonces, en este caso, teníamos que la tasa real y la tasa nominal eran la misma cosa. Dicho esto, si tuviésemos que hacer la diferencia, lo más probable es que en el caso de la inversión acá se considere la tasa real, porque el empresario, él mira el retorno real cuando toma sus decisiones. Por otro lado, habíamos dicho que la tasa que está en la demanda por dinero es la nominal, porque efectivamente la inflación hace depreciar el dinero que tenemos en mano. ¿Okay? Entonces, dado que reemplazamos la LM por una relación horizontal y que lo que en realidad importa en las decisiones de inversión es la tasa real, ¿no? Lo que vamos a poner en la IS va a ser la tasa real. ¿No? Es lo que vamos a hacer. Entonces, si quieren, acá esta I, chao, va a ser una R, y la IS se define de la siguiente manera, como función de la tasa real esta vez, Y y G. Y la LM, básicamente, si quieren, es R igual a un valor de política, una constante. ¿Ok? Así de simple. ¿Ok? Entonces, no son cambios, digamos, fundamentales, ¿no? Pero esto de que el eje de las Is está expresado en función de la tasa real, ¿no? Hoy no va a ser relevante, pero cuando hablemos de espirales deflacionarias, esta sutileza puede ser relevante. Entonces, por lo general, no es un cambio es bastante inocuo, excepto cuando hablemos de espirales deflacionarias. Ahí puede ser más importante. Ok, entonces esto sería nuestro modelo ISLM, ¿no? Y este modelo ISLM le tenemos que agregar una curva de Phillips. Déjenme hacer un poco de espacio. Les voy a quizá esto de acá lo voy a poner de lado. Voy a poner acá para tenerlo por las dudas. Y voy a seguir usando mi regla. Quedó tan bonito de arriba que y mi curva de Phillips va a ser la misma que les presenté antes, entonces I menos I sub n. ¿Ok? Este nivel de producción que está acá tiene que ser consistente con este nivel de acá.
Y por ejemplo, podríamos tener una curva de Phillips creciente, ¿ah? Y dijimos que, ok, acá, esto es delta pi, esta curva de Phillips cruza el eje de las X en el nivel natural de producción. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se usan esos gráficos? El cruce entre la curva Y y la curva LM arriba define el output y después vemos el gráfico de abajo para saber qué va a pasar con la inflación. Por ejemplo, en el punto violeta estamos en una situación en que el output gap es negativo, ¿no? Es negativo en el sentido de que el output está por debajo de su nivel natural de producción y como está por debajo, la inflación se va a ubicar en una trayectoria decreciente. Esto es un nivel posible, pero podremos tener otra situación, fuchsia, donde, por ejemplo, el Banco Central decide, segundo, déjenme jugar un poco y hacer una idea un poco más plana. Podemos tener una situación en que el Banco Central decide fijar una tasa más baja, invento, y acá, en esta tasa más baja, la producción estaría por encima de su nivel natural, y entonces tendríamos sobrecalentamiento de la economía, y entonces la inflación sería para arriba. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un poco gráficamente la manera de cómo vamos a proceder. ¿Mm? Miraremos un poco qué pasa ahí en el gráfico de arriba, ¿no? Y podremos deducir um, cómo va, cuáles van a ser las implicancias para la evolución de la inflación abajo. ¿Ok? No sé si tiene una pregunta más allá de la presentación de lo que acabo de decir. No sé si más allá, sobre lo que acabo de decir. ¿Cuál punto era el nivel natural? Entonces, el nivel natural es tal que el cambio de la inflación es cero, es decir, voy a exagerar un poco el punto, ¿ves? Es donde la curva de Phillips cruza el eje de las X. ¿Ah? ¿Ves? Ahí abajo. ¿Ok? Y entonces, en este gráfico de arriba es este otro punto que estoy agregando, exagerando un poco el tamaño para que lo veas. ¿Todo bien, Cristóbal? O como no veo tu cara, no sé si me entendiste. Gracias. Ok, entonces esto es, y ven, entonces, tú el gráfico de arriba, el cruce entre la IS y la ILM te dice cuál es el output, y después de este output, miras el gráfico de abajo y chequeas si está en un punto debajo o del eje de las Is, debajo del cero, digamos, como por ejemplo acá, o si estás en un punto por encima, como por ejemplo acá. Si estás por debajo, la inflación se va para abajo. Si estás arriba, la inflación se va a ir para así, sí. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer, además de esas curvas, es considerar que vamos a tener un banco central activo. ¿Ok? Entonces, este banco central manipula la tasa y la va a manipular tal que, como para cumplir cierto objetivo. ¿Ok? Un objetivo posible, que se suele estudiar primero, es justamente el caso en que quiere minimizar el output gap. Entonces, intenta tener un output que esté lo más cercano posible a, a su nivel natural. ¿Okay? Entonces, vamos a ver una situación parecida ahora. Entonces, por ejemplo, déjenme volver a hacer esos gráficos, ¿no?
RI delta pi. Déjame pensar, la quiero reciente. Sí, la quiero bien abajo. Esto sería mi LM. Voy a tener una IS acá. Supongamos que mi curva de Phillips la voy a poner así. Curva de Phillips. Okay. Partimos de la siguiente situación. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? No, a ver. No, pero la hice demasiado, perdón, ¿no? Se me va a ir a las nubes. A ver, quiero quizás. Ahí creo que estoy bien, sí. Entonces, supongamos que, voy a poner el PC al lado, curva de Phillips. Ya. Supongamos que estamos en esta situación. Es decir, que el output gap va a ser positivo. ¿Eh? ¿Dónde está el nivel natural de producción? Está acá. Ya, les pido disculpas, voy a pedir que hagan un poco menos de ruido. Lo siento. A veces se olvidan que vivo en esta casa. Entonces, ¿qué les comentaba? La situación original es esta, lo cual implica un output gap positivo, es decir, que estamos en una situación de sobrecalentamiento de la economía. ¿Okay? Es que esto no le gusta al Banco Central y él quiere minimizar el output gap. Entonces, supongamos que le gustaría acercarse lo más posible al nivel natural de producción. ¿Qué tendría que hacer el Banco Central acá? Subir la tasa real, efectivamente. En particular, le gustaría subirla de manera a alcanzar el siguiente punto. ¿Sí? ¿Por qué este punto de acá? Porque justamente es el punto donde el output está en su nivel natural. ¿Ok? Y entonces, siempre que tenemos una situación de desequilibrio de ese estilo, ¿ya? Lo que haremos es suponer que va a actuar el Banco Central, ¿ya? De manera a acercarse lo más posible a este nivel natural de producción. ¿Ya? Y el supuesto que haremos es que, bueno, el cambio este podría ocurrir de inmediato. ¿No? Entonces, si subiera la tasa de inmediato haciendo correr la curva LM roja al nivel LM' violeta, podría alcanzar el nivel natural de producción. ¿No? Voy a responder a esta pregunta. Y si hiciera esto, podría saltar al tiro. Pero el supuesto que vamos a hacer nosotros es que este cambio va a ser progresivo. Es decir, que en lugar de cambiar la LM de una, la va a cambiar de poco a poco. ¿Okay? Entonces, la razón que se ha dado uh, es que en la realidad el Banco Central no sabe muy bien dónde se ubica el output gap. Ve la tasa de inflación, ve si los precios suben o si los precios bajan. Por ejemplo, acá verían que van a subir los precios, entonces va a subir la tasa como para limitar este aumento en los precios. ¿No? Pero en lugar de subir la tasa un montón, la va a subir un poquito, ver qué pasa. Si sigue subiendo los precios, va a seguir subiéndola un poquito más, hasta que un día, bueno, va a alcanzar el nuevo punto que voy a llamar acá A, y cuando alcanza este nuevo punto A,
se da cuenta que ya no se mueve la inflación, entonces significa que el output está en su nivel natural. ¿Ok? Entonces, el Banco Central reacciona al desequilibrio cambiando la curva LM de manera a acercar lo más posible el nivel de producción a su nivel natural, ¿eh? Pero en lugar de cambiar la LM de un golpe, la va a cambiar de poco a poco. ¿Ok? Y entonces Felipe dice, profe, y la IS no se movería. Veamos, para que se mueva la IS, miren, acá está la expresión de la IS. Esto es la IS. Para que se mueva la IS, tenemos que cambiar un parámetro de este modelo. ¿Ok? Lo que hemos cambiado no es un parámetro, sino que es una variable endógena. Hemos cambiado R. ¿Ok? Entonces, al cambiar R nomás, no se va a mover la IS. Pero si hubiésemos movido, es decir, ¿por qué R? Porque al cambiar R no se mueve la IS, es porque R es una variable endógena. ¿Verdad? Es como si te dijera, es una función f de x, que es así. Si mueves la x de este punto a este punto, digo, de este valor a este valor, lo que vas a hacer es moverte a lo largo de la curva f de x. Acá es lo mismo. Mueves la r, ok, la mueves corriendo la curva LM, pero digamos, la curva IS no se va a mover porque es como una variable endógena de la relación. Si hubiésemos movido, por ejemplo, la variable G, ahí sí se habría movido la curva IS, porque G no está en ningún eje del gráfico. ¿Okay? Eso. ¿Okay? Ya. ¿Qué les iba a decir? Ya, entonces esto es cómo reaccionaría el Banco Central frente a desequilibrios. Ya, entonces, ¿qué les propongo? La próxima clase vamos a ver una serie de estadísticas comparativas, ¿no? Teniendo este enfoque básico como referencia. Por ejemplo, cosas que podemos hacer. Hacienda decide subir el gasto del gobierno. Ahí sí se va a mover la IS. Esto quizá va a generar una situación de desequilibrio. Va a tener que actuar el Banco Central para reducir el output gap. ¿Okay? ¿Cómo opera el cambio en las curvas? ¿No? O tenemos la ley ¿cómo era? De la empresa en un día que vimos la otra vez. Um, se mejora, digamos, el nivel natural de producción. ¿Cómo va a operar la dinámica en este contexto? Otra situación un poco más preocupante. El Banco Central tiene que bajar la tasa, pero alcanzó la cuota inferior cero. ¿Qué va a pasar en el modelo? ¿Okay? Entonces, todas esas estadísticas comparativas las veremos en la próxima clase, considerando este modelo ISLM-PS. Entonces, acuérdense, el modelo ISLM-PS, tenemos primero una parte ISLM, donde dos cosas claves es que el Banco Central fija la tasa y tenemos que considerar la tasa real. ¿Okay? Y segunda cosa, tenemos, bueno, la segunda cosa era la tasa real, y tenemos además una curva de Phillips. Y por fin hemos dicho que en este modelo reacciona el Banco Central y la manera como reacciona es que va a fijar la tasa intentando minimizar lo más que pueda el output gap posible, o lo más que pueda, minimizar el output gap lo más que pueda. Entonces, y habíamos dicho que estos cambios son de poco a poco. ¿Okay? Entonces, no cambia la LM de una, sino que va, como no sabe muy bien dónde se ubica el nivel natural de la producción, va a probar con cambios chicos en la LM. Ya, con esto he acabado. Les agradezco la atención. Nos vemos el jueves. ¿Profesor? Sí, por ¿Profesor? favor. Ay, Te escucho. que ahora estaba revisando de nuevo el gráfico pasado y me quedó una pregunta del desplazamiento de la LM. No hay problema. Vuelvo a compartir, ¿te parece? Ya, feliz.
Acá estoy. El Hazme- justo el que hizo antes de ese, creo. O no sé si lo borró. ¿Puede que sea este? Ese. Ese. Ahí Acá pasó no, de la verde. acá no hice ningún desplazamiento, ¿ah? Son dos casos distintos. Son dos casos distintos. Ah, ya, porque pensé, o sea, porque como vi la línea morada abajo de la verde, como que no encontré Claro, claro, mucho claro. sentido. No, sí, sí. Acá es simplemente ilustrar dos situaciones. Acá, una primera situación era, digamos, el punto B acá es una situación de, donde el output gap es negativo y el punto C acá es una situación donde el output gap es positivo, nada más. A esta altura no había introducido la reacción del banco central. ¿Ok? Pero es cierto, Ya, perfecto. digamos, creo que veo la duda que tienes. Si hubieses estado en el punto B, ¿cómo habría reaccionado el Banco Central? Claro, te habría movido la LM hasta acá, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí, por eso yo decía como poner la LM para sobrecalentamiento de la economía era un poco raro. Sí, sí, no, entendiste perfectamente. Así que, ya, gracias, profesor. De nada. Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego.